Hola de nuevo. Vamos a ver ahora un tipo de actividades que son las que Excel Learning denomina actividades o e-devices de actividades interactivas. Son estas actividades que permiten crear preguntas de distinto tipo, de verdadero o falso, como esta que vemos aquí, pregunta de elección múltiple o pregunta de rellenar huecos. Son herramientas que nos ayudan y sobre todo les ayuda a los alumnos a comprobar si van aprendiendo los contenidos que vamos distribuyéndole a lo largo de las páginas que hemos ido creando. Bueno, desplegamos y vemos que hay algunos tipos. No vamos a explicarlos todos, vamos a explicar solamente algunos que son los más utilizados. En primer lugar, las preguntas de verdadero o falso. Estas preguntas de verdadero o falso son estas que aquí aparecen y vamos a ver cómo están creadas. Una vez que pulsamos, se nos abren estas opciones que son las que tenemos aquí, en la pantalla. En primer lugar, colocaremos el título de la pregunta. En este caso hemos puesto verdadero o falso, pero perfectamente podríamos modificarlo y indica la respuesta correcta. En este segundo apartado incluimos las instrucciones, la consulta la teoría para poder responder a la siguiente cuestión. Son las instrucciones para que el alumno pueda responder. A continuación va la pregunta. Las chicas en general se manifiestan agresivamente para incentivar sus recursos socioafectivos. Este es un ejemplo de una pregunta dentro de un curso sobre ciberbullying. Y aquí abajo tenemos la opción pues para marcar si es verdadero o si es falso. Marcamos que es falso. Bien, y a continuación escribimos la retroalimentación. La retroalimentación es importante que aparezca porque será la opción que tenga, la información que proporcionamos al alumno cuando responde a la pregunta. Siempre en el caso de las preguntas de verdadero o falso, la retroalimentación es la misma. Volvemos de nuevo al menú de edición y nosotros podemos encadenar una serie de preguntas de verdadero o falso. Por ejemplo, si pulso aquí en añadir otra pregunta, se me aparecerá de nuevo el mismo menú aquí, en donde yo tendré que escribir una siguiente pregunta. Por ejemplo, el bullying es una amenaza para los alumnos. Evidentemente es verdadero. La retroalimentación pues será correcto porque afecta a su equilibrio socioemocional. Y alguna sugerencia podemos, o no es necesario que la coloquemos. Si validamos, nos daremos cuenta que aquí ya, junto con la pregunta anterior, nos ha aparecido la nueva pregunta, que es la que acabamos de crear. Bien, es sencillo, no es muy complicado y así podemos encadenar un conjunto de preguntas, en este caso de verdadero o falso. Pasemos a la pregunta de elección múltiple, en que Excel Learning nos da dos opciones, elección o selección. La diferencia que hay entre una y otra es que la elección nos va a pedir que seleccionemos solamente una respuesta correcta, mientras que en el caso de las preguntas de selección múltiple podremos elegir varias respuestas correctas. Bien, entonces como vemos, las preguntas de elección múltiple nos dan varias opciones, ya veremos que tenemos varias.
y para cada opción podremos ir incorporando la retroalimentación que corresponde. Veamos, vamos a editarla y veremos que anteriormente, igual que anteriormente nos aparecía, podemos tener el título, pregunta de elección múltiple, podemos dejarle ese título o cambiarle al título que queramos que aparezca, por ejemplo, pregunta de elección. La pregunta le aparece aquí señala la respuesta correcta. Y en este caso lo que vamos es, no hay una pregunta, sino damos la opción al alumno a que responda y marque cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas o no. Nos daremos cuenta que aquí a la derecha tenemos este espacio que dice opción correcta y un circulito. Marcaremos, después de poner las diferentes opciones, podemos poner varias opciones. En este caso se ha elegido solamente 3 opciones y se marca la respuesta que se considera correcta. Dense cuenta que cada opción tiene su retroalimentación diferente. Esta opción con su retroalimentación. Si quisiéramos, en lugar de 3 opciones de respuesta, dar otra opción, pulsaríamos aquí, añadir otra opción, con lo cual vean que ya aquí nos aparece una nueva opción. Pulsaríamos aquí, ponemos ninguna de las anteriores. Bien. Ninguna de las anteriores. Y si queremos podemos seguir colocando y marcarla como correcta. Podemos seguir poniendo opciones. Igualmente que podemos seguir poniendo opciones, podemos añadir nuevas preguntas para que a continuación de la que ya hemos creado nos aparezca la nueva pregunta. Por ejemplo, escribo aquí la capital de España. Primera opción, marco París. Aquí voy a poner solo incorrecto. Voy a añadir una segunda opción. Es un poco latoso porque siempre nos lleva al principio, tenemos que ir hasta el final. Podemos poner Roma y aquí también ponemos incorrecto. Vamos a añadir una nueva opción. Y por último vamos a poner aquí Madrid. Y aquí marcamos retroalimentación correcto. Y marcaremos aquí a la derecha la opción que es correcta. Vamos a validar. Y ya vemos que teníamos la respuesta anterior y la nueva pregunta que hemos creado. Igualmente podemos crear una batería de preguntas que podemos encadenar una detrás de otra. Como les decía anteriormente, la pregunta de selección múltiple es exactamente igual que las preguntas de elección múltiple. Vamos a crear aquí una. Lo que ocurre es que si añadiéramos otra pregunta aquí, vean que en lugar de un circulito, como ocurría en la pregunta de elección múltiple, tenemos un cuadrado. Y aquí vean que puedo marcar que 2 posibles respuestas, que está en blanco, pero 2 posibles respuestas son correctas. Bien, no tiene más diferencia respecto de la pregunta de elección múltiple. Y ya por último, la actividad de rellenar huecos, que lo que nos obliga es, o nos sugiere, es que hay una frase, y esa frase bueno, pues vamos a completarla poniendo las palabras. La perspectiva pues personal, por ejemplo, señala que las mujeres, no, chicas, por ejemplo,
muestran un mayor desarrollo cognitivo, lo que facilitaría el uso de estrategias de prevención de acoso. Bien, esto por ejemplo, marco aquí y esto es lo que yo he escrito. Voy a mostrar todas las respuestas. Estas serían las respuestas correctas. La perspectiva evolutiva señala que las chicas hacen uso de estrategias relacionales. Bien, puedo reiniciarlo y me aparecería. ¿Cómo hacemos para tener una pregunta de rellenar huecos? Pues lo verán, aparece el rellenar huecos, el título, las instrucciones, lea el párrafo que aparece abajo, esto lo rellenamos y a continuación nos aparece la frase. En la frase ven que aquí hay algunas palabras que están subrayadas. Si quisiéramos subrayar alguna palabra para que no aparezca, pulsamos, la destacamos y la marcamos. ¿Ven? Esta, por ejemplo, voy a hacer que aparezca. Voy a hacer que desaparezca desarrollo y facilitaría, va a desaparecer. Y aquí podemos ponerle la retroalimentación. Podemos diferenciar mayúsculas y minúsculas y aquí pulsamos y ya validamos. Con lo cual vemos que aquí ya nos ha aparecido la palabra evolutiva. Bueno, se nos ha activado. Nos ha aparecido la palabra. Aquí escribo la perspectiva. Perspectiva evolutiva. Pulso y es correcto. Y aquí vería las diferentes preguntas, las diferentes respuestas al ítem. Bien, como vemos, son actividades que nos pueden ayudar a los alumnos a hacer más interactivas los contenidos, porque obligan al alumno a recordar lo que se les ha planteado. Esto no es un examen, son preguntas de autocomprobación de las cuales nos queda registro y el alumno puede responderla tantas veces como quiera.